Hola, muy buenos días. A continuación les vamos a presentar nuestro trabajo final de un proceso de atención de enfermería a un paciente con derrame pleural. Y este va a ser expuesto por las estudiantes de la licenciatura en enfermería, Alejandra Fernández Fuentes y Alma Archuleta González. Como introducción, tenemos que el espacio pleural contiene habitualmente algunos pocos mililitros de fluido y este actúa como lubricante entre las dos capas que lo constituyen. La pleura visceral recubre el pulmón con sus fisuras, excepto el hilio pulmonar, mientras que la pleura parietal recubre la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Ambas hojas pleurales se van a unir en la raíz pulmonar y van a dejar entre sí un espacio. Y este espacio que las dos hojas dejan, se le denomina espacio pleural. El acúmulo patológico del líquido en este espacio, es lo que, lo que nosotros vamos a denominar lo que es nuestro derrame pleural. Ok, aquí podemos ver con más detenimiento lo que les decía anteriormente, las dos hojas y el espacio interpleural, que es lo que nosotros podemos ver en color amarillo, e incluso cuando nosotros tenemos un derrame pleural, puede sobrepasar el borde de los pulmones, que es lo que tenemos con una línea punteada. Y aquí en la imagen podemos ver todos los componentes que va a ser la tráquea, la costilla, los pulmones e incluso hasta el corazón. El presente trabajo está elaborado con el propósito de conocer los rasgos característicos del derrame pleural, además de establecer la importancia del papel de enfermería ante el tratamiento del mismo. Se establecen las intervenciones acordes a las necesidades del paciente, así como el diagnóstico y el tratamiento oportuno. El objetivo general de nuestro trabajo es generar un conocimiento más que nada lector, ya sea paciente o profesional de enfermería, sobre el derrame pleural. Dentro de los objetivos específicos, se dará a conocer los cuidados propios de enfermería y la participación de esta profesión en la patología. Se fortalecerán en los estudiantes los conocimientos sobre el derrame pleural, su prevención y tratamiento. Por último, el personal de enfermería deberá lograr brindar un plan de cuidados holísticos al paciente. Y nuestro concepto tenemos que el derrame pleural se va a definir como la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. Aquí tenemos que constantemente va a haber un líquido en cantidades normales, que es lo que va a estar como en nuestras pleuras normalmente, como para dedicar el espacio que entre nuestras pleuras, y esta no es una enfermedad, sino es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido, y esto puede ser como una manifestación de alguna condición que incluso puede amenazar la vida de nuestro paciente. La mayoría de las veces es secundaria a una enfermedad pleural o pulmonar, pero también puede ser causada por enfermedades que son extrapulmonares. La epidemiología, tenemos que 500,000 casos del derrame pleural en Estados Unidos, son causados por insuficiencia cardíaca. 300,000 son causados por un derrame paraneumótico y 200,000 casos son por derrame neoplásico. Pero tenemos que 150,000 son causados por tromboembolismo pulmonar, al igual que hay 230,000 personas que son por causas diversas que no entran en ninguna de las antes mencionadas. Dentro de la fisiopatología, existe un proceso continuo de filtración del líquido desde el capilar al espacio subpleural. De ahí, la cavidad pleural, que depende del balance de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en ambos espacios, de acuerdo a la ley de Starling, y de la permeabilidad de las membranas capilar y mesotelial. Normalmente, el poder de absorción es superior al de filtración, por lo que en condiciones fisiológicas, la pleura es un espacio virtual ocupado por una mínima cantidad de líquido. Este, sin embargo, puede acumularse en la cavidad pleural por los siguientes mecanismos: el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica en la circulación microvascular, el aumento de la permeabilidad de la circulación microvascular, el aumento del flujo pulmonar intersticial,
la disminución del drenaje linfático pleural, el movimiento del líquido desde otras cavidades o sitios como peritoneal o retroperitoneal, la disminución de la presión negativa del espacio pleural, la ruptura vascular y la ruptura del conducto torácico. También el derrame pleural produce, según su magnitud, diferentes alteraciones en la fisiología respiratoria, como lo es la alteración ventilatoria restrictiva, la disminución de las capacidades pulmonares totales, residual, funcional y vital forzada. También puede producirse hipoxemia, aumento de la diferencia alveolo arterial de oxígeno, desequilibrios de las relaciones ventilación-perfusión y empeoramiento de la función de los músculos inspiratorios por el deceso del diafragma. Los derrames masivos pueden afectar a la función cardíaca al disminuir el gasto cardíaco. El derrame pleural debe ser clasificado entre sudados y exudados. Estos se diferencian por los criterios de Light, según los cuales un exudado se define por la presencia de algunas de las siguientes características. En primer lugar, el cociente de proteínas entre el líquido pleural y el suero debe ser superior a 0.5. El cociente de lactato deshidrogenasa entre el líquido pleural y suero superior debe ser superior a 0.6. Las proteínas totales deben ser mayor a los 2/3 del límite superior de la DHL sérica. El colesterol debe ser igual o menor a 43 miligramos por decilitro. Y por último, el gradiente sérico pleural de albúmina debe ser igual o mayor a 1.2 gramos por decilitro. En los trasudados podemos encontrar las causas más frecuentes como insuficiencia cardíaca crónica, cirrosis hepática, hipolvuminemia, diálisis peritoneal. En las causas raras se encuentra la pericarditis constrictiva, urinotórax, síndrome de vena cava superior, hiperestimulación ovárica y el síndrome de Mix. En las causas poco frecuentes está el hipotiroidismo, los síndromes nefróticos, la estenosis mitral y el embolismo pulmonar. En los exudados, las causas más frecuentes es la tuberculosis, el cáncer y el derrame pleural paraneumónico. En las causas poco frecuentes se encuentra el infarto pulmonar, la artritis reumatoide, las enfermedades autoinmunes, la abestosis, pancreatitis y el síndrome de infarto posmiocárdico. En las causas poco frecuentes, los medicamentos como amidarona, nitrofuratoína, fenitoína y metrotexate, las infecciones micóticas y el síndrome de las uñas amarillas. Luego les presentamos el cuadro clínico, en el cual uno de los síntomas más importantes va a ser el dolor torácico. Generalmente pues va a ser un dolor agudo que va a empeorar con la tos o con la respiración profunda. Vamos a presentar tos, fiebre y escalofríos, hipo, respiración acelerada, dificultad para respirar y un malestar general, al igual que se puede sentir una sensación de opresión o un peso en el pecho. Y a continuación, pues les vamos a presentar los diagnósticos, en el cual el principal, pues va a ser la historia clínica, ya que ella, junto con el examen físico, pues van a ser las guías fundamentales para el abordaje inicial del derrame pleural. Los signos y los síntomas van a depender de la enfermedad de base que haya causado el derrame pleural, pero la tos, la disnea y el dolor torácico, pues van a ser las características más comunes que vamos a presentar en la historia clínica. Luego tenemos las radiografías, que por lo general pues nos van a confirmar la presencia de un derrame pleural, pero si tenemos dudas, pues la ecografía puede ir acompañada de una tomografía computarizada, ya que pues pueden detectar de forma definitiva el derrame pleural. Y pues algunas pequeñas cantidades de líquido pues pueden no ser vistas en las radiografías. Luego tenemos la toracocentesis o también le llaman punción pleural.
Esta pues es una prueba que se va a realizar con la finalidad de extraer líquido pleural de la cavidad pleural, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos, y la función se va a hacer atravesando la pared torácica, como vemos aquí en la imagen, y vamos a llegar hasta la cavidad pleural. Y se va a extraer una muestra de fluido del tejido, del líquido pleural para su examinación. Luego tenemos los parámetros bioquímicos, pues ya que el líquido pleural va a ser útil para la determinación de proteínas o la albúmina, al igual que nos va a servir para la diferenciación entre un transudado y un exudado. Luego tenemos los cultivos y estos pues van a ser para bacterias del medio aerobio y pues así también la podemos utilizar para hongos y estas pues la vamos a solicitar en caso de una sospecha de que tengamos infecciones en el líquido pleural. También tenemos la biopsia pleural y esta pues la obtención de muestras del tejido pleural va a ser con la finalidad de diagnosticar y va a estar indicada en los pacientes con derrame pleural exudado de una etiología desconocida y con una fuerte sospecha de malignidad. Luego tenemos una ecografía torácica, que pues esta su mayor utilidad se va a basar en la localización del derrame pleural. Y aquí pues podemos ver derrames pleurales más pequeños o algunos encapsulados e identificar la existencia de septos o detectar masas pleurales. Y también nos puede servir como una guía en la punción o biopsia pleural. Esto, pues sus principales ventajas radican en la ausencia de radiaciones como los rayos X. La capacidad también de explorar pues va a ser más amplia, va a ser en tiempo real y nos va a dar la posibilidad de realizar una exploración pues desde la cama del paciente. Luego tenemos pues la tomografía computarizada y esta nos va a permitir la valoración del mediastino, el parénquima pulmonar y también la detección de masas pleurales y puede ser utilizada también como una guía de biopsia. Dentro del tratamiento, el uso de agentes fibrinolíticos se ha empleado en derrames pleurales multioculados a efecto de alisar las paredes y comunicar los lóculos para facilitar el drenaje. El manejo temprano con antibióticos disminuye la probabilidad de desarrollar el derrame paraneumónico y la progresión de una empiema. La sonda endopleural es la opción estándar cuando se decide drenar el espacio pleural en derrames pleurales masivos, empiemas, quilotórax o derrames pleurales recidivantes. La sonda endopleural debe permanecer en el paciente hasta que el volumen sea igual o menor a 100 mililitros por 24 horas, se tenga un líquido pleural cetrino o se encuentre la ausencia de síntomas infecciosos y respiratorios. El sitio de colocación de la sonda endopleural debe ser en el quinto espacio intercostal. La toracocentesis es el procedimiento diagnóstico de mayor relevancia para el estudio del derrame pleural y en algunos casos es necesario para el tratamiento. Si esta tiene fines terapéuticos, es recomendable realizarlo colocando una llave de 3 vías, lo que evitará la contaminación y entrada de aire a la cavidad pleural y mantendrá el control de la evacuación. A continuación vamos a pasar a ver nuestro caso clínico. Y pues nosotros tenemos aquí un paciente varón de 79 años, natural de Piura, procedente de Chiclayo. Es casado y nuestro paciente refiere presentar desde un mes antes del ingreso dificultad para respirar, luego de esfuerzos moderados, sensación de pesadez a nivel del hipocondrio izquierdo, además que tenía que acostarse en decúbito lateral izquierdo para poder tolerar la posición. Acude al consultorio externo de cardiología, donde le indican tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y ácido acetilsalicílico, el cual cumple sin presentar mejoría. Una semana antes del ingreso se agrega tos con expectoración verdosa, además la disnea progresa a esfuerzos mínimos. El día previo al ingreso presenta accesos de tos y por la persistencia de la sintomatología es traído a la emergencia.
Ok, a continuación pues les vamos a presentar nuestra guía de valoración de enfermería adaptada de los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon y pues vamos a ir patrón por patrón diciéndoles pues qué es lo que nosotros encontramos como alteración o bien si no encontramos alguna alteración o algún dato de interés en estos patrones. Y empezamos con el patrón 1, que es el patrón de percepción, manejo de la salud y pues lo encontramos sin alteraciones o sin datos de interés. Luego tenemos el patrón número 2, que es el nutricional metabólico. Y aquí pues nuestro paciente tiene una temperatura de 37 grados centígrados y una glicemia capilar de 142 miligramos por decilitro. Se encuentra con su piel flexible y pues tiene características normales. Una mucosa oral rosada e hidratada con integridad intacta. Y pues el dato más interesante que encontramos aquí es que nuestro paciente disminuyó 4 kilogramos de peso corporal en el último mes. Al igual que pues presenta un dolor gastrointestinal al cambio de posición y movimiento, un crecimiento ganglionar, una adenomegalia y pues esta adenomegalia múltiple se encuentra en la región cervical. Luego tenemos el patrón 3 de eliminación y pues aquí encontramos que nuestro paciente tiene una orina turbia, rojiza y pues sus deposiciones se encuentran normales. En el patrón 4 de actividad y ejercicio, pues aquí nuestro paciente presenta una frecuencia cardíaca de 78 respiraciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una presión arterial de 130 sobre 90 milímetros de mercurio. Y pues tiene una presencia de secreciones bronquiales y disnea de pequeños esfuerzos. Luego pasamos al patrón número 5, que es el de sueño y reposo. Y pues aquí nuestro paciente presenta cansancio y un sueño disminuido. El patrón número 6, que es autopercepción, autoconcepto, pues nuestro paciente presenta nerviosismo, estrés, preocupación y sentimientos de culpa. El patrón número 8 de rol relaciones, pues lo encontramos sin alteraciones. Número 7, perdón, de rol relaciones, lo encontramos sin alteraciones o sin datos de interés. A continuación tenemos el número 8, el número 9 y el número 10, que serían patrón de sexualidad, reproducción, patrón de afrontamiento o tolerancia al estrés, patrón de valores y creencias, y pues estos respectivamente también los encontramos sin alteraciones o sin datos de interés. Dentro de la valoración de enfermería, los diagnósticos presentados a continuación se han jerarquizado, pues se consideraron como primordiales y al realizar las intervenciones con éxito, en cada uno de ellos está la gran posibilidad de solucionar los demás problemas situados. En primer lugar, se plantea el diagnóstico de patrón respiratorio ineficaz, que es la causa principal del agravamiento del paciente en su estado de salud, debido al daño ocasionado por el derrame pleural. En segundo lugar, el paciente presenta dolor ocasionado por los métodos invasivos aplicados, por lo tanto, el diagnóstico aplicado es el dolor agudo, donde el propósito será el reducir la experiencia sensitiva y emocional ocasionada por la lesión. Finalmente, debido al diagnóstico de limpieza ineficaz de las vías aéreas, se buscará una mejoría de la sintomatología presentada por la incapacidad para eliminar las secreciones pulmonares. El primer diagnóstico de enfermería, perteneciente al dominio 4, actividad y reposo, de la clase número 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, la etiqueta del problema patrón respiratorio ineficaz, definido como la inspiración y expiración que no proporciona una ventilación adecuada, fue relacionado con la disminución de la presión inspiratoria y la deformidad torácica. Este es manifestado por el derrame que inhibe la expansión pulmonar, alteración de los movimientos torácicos y un patrón respiratorio normal. Dentro de la planeación, el resultado esperado pertenece a la salud fisiológica nivel 2, cardiopulmonar, con una etiqueta 0415 del estado respiratorio, tomando como indicador la profundidad de la inspiración, con una escala de medición partiendo desde el número 1, que nos representa una desviación grave del rango normal, hasta el número 5,
que representa sin desviación del rango normal, obteniendo el paciente una puntuación diana de 2 para aumentar a 4. La ejecución del campo fisiológico del control respiratorio se ejecutarán intervenciones para ayudar a la ventilación, realizando actividades de enfermería como observar si hay fatiga muscular respiratoria, mantener una vía aérea permeable, auscultar los ruidos respiratorios, observando si las zonas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de los ruidos adventicios. Las intervenciones para los cuidados del drenaje torácico contarán con actividades como mantener una higiene adecuada de las manos antes, durante y después de la inserción o manipulación del tubo de tórax. También vigilar que no haya fugas de aire audibles después de la inserción. Estas nos indicarán la inserción incorrecta del tubo, que requerirá suturas adicionales o su recolocación. También se controlará el funcionamiento correcto de los dispositivos, como la colocación adecuada en el espacio pleural y la permeabilidad del tubo. Al evaluar dicho proceso de enfermería, el paciente mejoró su patrón respiratorio debido a la correcta ejecución del plan de cuidados. El segundo diagnóstico de enfermería, perteneciente al dominio 12 de confort de la clase 1, relacionado con el confort físico, con la etiqueta diagnóstica de dolor agudo, se define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, ocasionado por una lesión tisular real o potencial, de inicio súbito o lento de cualquier intensidad leve a grave, con un final anticipado o previsible relacionado con procesos quirúrgicos y el derrame pleural. Este se encontró con las características definitorias como cambio en el apetito, cambio en los parámetros fisiológicos, principalmente los respiratorios, y la intensidad del dolor, informando usando escalas estandarizadas para el dolor. Como resultado esperado, dentro de la planeación de salud fisiológica cardiopulmonar, se tomó la perfusión tisular como indicador de flujo de sangre a través de la vascularización, con una escala de medición iniciada en 1, que nos representa la desviación grave del rango normal, hasta el número 5, que no representa desviación del rango normal. El paciente obtuvo una puntuación diana de 2 para aumentar a 4. Dentro de la ejecución para el campo fisiológico, con intervención en el fomento de la comodidad física, las actividades a realizar por parte del profesional de enfermería para el manejo del dolor será realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición y duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes. También explorará junto con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor, así como fomentar periodos de descanso y sueño adecuados que faciliten el alivio del dolor. En el campo conductual, para la ayuda al afrontamiento, las intervenciones en el apoyo emocional, las actividades a realizar serán permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de más ansiedad, favorecer la conversación o el llanto como medio para disminuir la respuesta emocional. También se realizarán afirmaciones empáticas o de apoyo y se comentará la experiencia emocional con el paciente. Una vez evaluado el proceso de adecuación del flujo sanguíneo a través de los pulmones, el correcto funcionamiento celular aumentó según los objetivos esperados de este proceso presentado. Luego pasamos a nuestro tercer diagnóstico de enfermería, que pues como anteriormente mi compañera les mencionó, pues ya fue priorizado y elegimos que fuera el diagnóstico número 3.
El dominio pues es el 11, que es de seguridad protección, de la clase 2, que es la lesión física, y pues nuestro diagnóstico o etiqueta problema pues va a ser la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Y esta se define como la incapacidad para eliminar las secreciones y obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías permeables. Los factores relacionados con nuestro paciente pues va a ser que está relacionado con la retención de secreciones y pues va a ser definido por la alteración en el patrón respiratorio y la presencia de disnea. Nuestros pues, resultados codificados del NOC es el nivel 1, que es la salud fisiológica de la clase cardiopulmonar, y pues el nivel 3, que es nuestra etiqueta 0410, que va a ser el estado respiratorio, la permeabilidad de las vías respiratorias. Como indicador, elegimos el 0410, que es la capacidad para eliminar secreciones, y pues lo siguiente pues estaría aquí nuestra escala de medición, que pues las puntuaciones van desde el número 1 hasta el número 5, que el número 1 nos va a representar que existe una desviación grave del rango normal, el número 2 nos va a decir que existe una desviación sustancial del rango normal, el número 3 una desviación moderada, el 4 una desviación leve y el 5 que no existe una desviación. Entonces, llegamos a la conclusión de la que la puntuación pues, más indicada para nuestro paciente era la número 1, que dice es una desviación grave del rango normal, ya que nuestro paciente pues, presentaba una incapacidad para eliminar por sí mismo las secreciones que él tenía. Entonces, así fue como llegamos a nuestra puntuación diana de mantener a nuestro paciente en 1, que es la desviación grave del rango normal, y aumentar a nuestro paciente a 4, que va a existir aquí una desviación leve del rango normal. Luego pasamos a la ejecución, que pues aquí no son nuestras intervenciones, y las que elegimos fueron del campo fisiológico complejo, de la clase K, control respiratorio, y nuestra intervención NIC pues va a ser la monitorización respiratoria. Y entre nuestras actividades pues elegimos comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente. También aquí hay que enseñar a nuestro paciente a toser, ya que esto le puede causar un dolor, como lo veíamos anteriormente. Entonces debe de hacerlo de una manera eficaz y sin dolor. También podemos anotar la aparición de características y duración de la tos, vigilar las secreciones respiratorias de nuestro paciente y instalar tratamientos de terapia respiratoria como los nebulizadores si es necesario. Luego, otras de nuestras intervenciones pues va a ser del campo 2, fisiológico complejo, de la clase K, control respiratorio, y nuestra intervención NIC pues va a ser el manejo de la vía aérea. Y en nuestras actividades, pues va a ser colocar a nuestro paciente en una posición adecuada para maximizar el potencial de la ventilación y colocar pues a nuestro paciente también en una posición que le pueda ayudar a liberarse un poco de la disnea que le causa esta patología. Y también vamos a vigilar el estado respiratorio y de oxigenación, pues según corresponda. Después de todo esto, pues vamos a llegar a la evaluación de nuestro paciente, que nosotros esperamos que disminuya su sintomatología y presente una mejoría respecto a las expectoraciones y secreciones. Estos procesos de enfermería presentados fueron elaborados por Alejandra Fernández Fuentes y mi compañera Alma Sarilla Archuleta González. Estos fueron revisados y validados por la maestra Nora Edith Prieto Robles. Para concluir la presentación de nuestro trabajo final, el derrame pleural es una patología comúnmente vista en los servicios hospitalarios, por lo que es importante conocer a fondo las características y el correcto manejo para evitar complicaciones o enfermedades concomitantes. Los diagnósticos de enfermería aquí presentados fueron realizados exclusivamente en función al caso clínico mencionado. Cabe destacar la relevancia de realizar cuidados integrales y adecuados a cada paciente, puesto que cada uno de ellos cursa la patología de manera única. Su historia clínica y antecedentes patológicos pueden variar de uno a otro. Elegir los cuidados correctos y el momento oportuno para ejecutarlos brinda un mejor curso del proceso de salud de enfermedad para cada uno de nuestros pacientes.
Ok, les voy a pasar a compartir mi conclusión y pues este es que nuestro trabajo anteriormente presentado pues fue de mucha importancia para mí personalmente como estudiante de enfermería, pues ya que aumentó mis conocimientos generales y específicos en esta patología, al mismo tiempo pues que me ayudó a visualizarme más que nada en una situación en tiempo real, ya que contábamos con un caso clínico, entonces pues hizo como que personalmente yo pensara en la actuación que yo tendría si estuviera en esa situación en tiempo real. Entonces, así fue como aprendí a actuar de una manera íntegra y eficaz al momento de brindar mis cuidados, como también a priorizar las intervenciones y diagnósticos al momento de que yo llegara a tener un paciente con un derrame pleural. Agradecemos su atención y esperamos que la información presentada haya sido de su utilidad para mejorar su conocimiento. Las referencias consultadas para realizar este material son las que se presentan a continuación. Les deseamos un buen día.